Entonces, dicho esto, viendo las relaciones y por qué es importante relacionar y diferenciar, ¿verdad?, pasamos a los factores que hacen especialmente vulnerables a las personas. Entre los factores vulnerables para la trata de personas, nos vemos la necesidad de tomar algunas ideas, pero a la vez destruir algunos mitos. Un factor de vulnerabilidad de la trata es la pobreza. Pues siempre los factores socioeconómicos, especialmente la pobreza y el desempleo crónico, como dice en la página 309 de nuestra guía, están presentes cuando hablamos de factores de vulnerabilidad. Sin embargo, hay mitos también que destruir, porque nosotros tenemos, ¿verdad?, investigaciones, incluso iniciales en nuestro país, que nos muestran, ¿verdad?, y que nos demuestran que no solamente la población empobrecida es sujeto u objeto o víctima, como queramos poner en términos de expresión de la trata de personas, sino que hay otros factores que de algún modo interactúan con la pobreza, con el desempleo y que exponen grandemente a la persona a ser víctima o sujeto de una de estas situaciones. Por eso, cuando hablamos de factores de vulnerabilidad, especialmente de la pobreza, tenemos que tener presente que tienen que coincidir otros factores más de vulnerabilidad en una misma situación, porque de lo contrario esto nos llevaría a hacer una apreciación falsa que pobreza es igual a vulnerabilidad ante la trata y que mejores condiciones económicas necesariamente protegen a las personas de la trata de personas. Y eso colabora, pero no es suficiente. Es así, incide en el caso de la pobreza, pero no es determinante. Por eso cuando la guía nos habla de factores económicos, especialmente pobreza y desempleo, y nos habla del aumento de la pobreza, de las comunidades más pobres, del desempleo, de la falta de oportunidades, tenemos que tener presente para cuando vemos otros factores de vulnerabilidad, como por ejemplo el materialismo y deseos de una vida mejor, ¿verdad?, que va en aumento. O sea, ese factor es un factor importante, ¿verdad?, porque hay una serie de demandas de la vida actual, ¿verdad?, que las personas habitualmente también, ¿verdad?, desean satisfacer, como por ejemplo adquisición de bienes que podrían parecer no imprescindibles para la vida cotidiana, pero que de repente ya son imprescindibles, como celulares, artículos informáticos, o sea, una serie de nuevas necesidades que también estos nuevos tiempos presentan a las personas. Una amplia difusión de propagandas, de nuevos artículos que generan una demanda que no necesariamente, ni aún no perteneciendo a los estratos más pobres, las personas a veces pueden satisfacer. Y en contrapartida a esto, una presentación de un sueño idealizado de la posibilidad de realizar sus expectativas económicas y laborales y profesionales en el exterior, ¿verdad?, sobre todo con la referencia de otras personas que han salido, que han ido a trabajar al extranjero y han podido de algún modo satisfacer sus expectativas financieras, mejorar, progresar en la vida, como habitualmente se dice, construir su casa, comprar más bienes, etcétera, etcétera. Entonces, es como esa expectativa, un gran móvil, ¿verdad?, para que las personas tomen la decisión de trasladarse hacia otro lugar. Las situaciones familiares disfuncionales, y acá en este punto algo que seguramente ya habrán tocado en clases anteriores, pero vale la pena repetir. Cuando se habla de trata, se habla especialmente de mujeres y niños, esto no es casual. Hablamos especialmente de mujeres y niños niños y niñas, porque estos sectores constituyen los sectores más sensibles a ser víctimas de la trata. Y son más sensibles justamente por ciertos factores que hacen a la discriminación, a condiciones de género y sobre todo a cuestiones de poder y de ubicación dentro de nuestras sociedades. En ese sentido, cuando hablamos de situaciones familiares disfuncionales,
tenemos que tener presente que cuestiones como violencia contra la mujer, violencia contra los niños, abuso sexual, son factores muy facilitadores y predisponentes para la trata. En este punto también, de repente, revisar ciertos mitos o ciertos prejuicios, ¿verdad? No tenemos que olvidar que la trata se puede dar con múltiples fines. El fin de la trata no es únicamente la explotación sexual. La trata también puede ser con fines de explotación laboral, puede ser con otros fines. Entonces tenemos que cuidarnos un poco también de hacer como ese enganche tan férreo de abuso sexual y trata, ¿verdad? Porque nos puede llevar al prejuicio de pensar de que toda víctima de abuso sexual necesariamente va a ser víctima de trata, y no necesariamente es así, ¿verdad? Entonces, esos prejuicios vale la pena entender, porque si no, incluso cuando nosotros estamos ante una víctima de trata, tendemos de algún modo a tratar de confirmar todas estas premisas que como están instaladas en nuestra acumulación de conocimientos. Y nos cuesta un poco abrirnos a que una víctima de trata pudo no haber sido víctima de abuso sexual, ¿verdad? Pudo no haber, puede no estar siendo víctima de trata con fines de explotación sexual y sin embargo ser víctima de trata, puede ser víctima de trata con fines de explotación laboral, ¿verdad? Puede ser víctima de trata con fines de explotación sexual y no necesariamente ejerció la prostitución antes o fue explotada sexualmente antes. O sea, lo que en síntesis quiero decir es que necesitamos ser dinámicos y flexibles en la comprensión de la trata, porque como hay muchos clichés o prejuicios que están profundamente arraigados y a veces nos impiden reconocer situaciones de trata porque no se ajustan a ese imaginario de lo que la víctima de trata debería tener en su historial o cómo debería presentarse.